Buenas noches, profesor. Vamos a hablar de los números naturales. Dentro de las definiciones que encontramos de los números naturales, tenemos que cualquiera de los números que se usan para contar elementos de un conjunto. Uno de sus usos es que describe la posición de un elemento dentro de una secuencia ordenada y que generaliza el concepto de número ordinal para especificar el tamaño de un conjunto finito. Pero además tenemos que en la antigüedad los seres humanos fueron los primeros que utilizaron los números para contar objetos. Tenemos dos formas de representarlos. Entonces, su definición sin el cero. N como número natural, 1, 2, 3, 4, y sabemos que son infinitos. Y su definición con el cero, N, número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y como lo hemos dicho, son infinitos. Además conocemos que los números naturales se utilizan para contar elementos. El 0 puede considerarse un número que corresponde a la ausencia de los mismos, dependiendo en el área en el que se esté trabajando. Ahora dialoguemos acerca de las propiedades de los números naturales. Dentro de las propiedades de los números naturales tenemos la adición de números naturales, que cumple con las propiedades asociativa, conmutativa y elemento neutro. La propiedad asociativa, en la cual citamos el ejemplo aquí, de en qué momento se cumple la propiedad asociativa. Tenemos la propiedad conmutativa, como vemos aquí citamos el ejemplo del momento en el que se cumple la propiedad conmutativa, y elemento neutro. Como sabemos, el 0 es un elemento neutro de la suma de un entero. Cualquier número natural que se sume con 0 es igual a el mismo número. Ahora, propiedades de la multiplicación de los números naturales. Entonces, la multiplicación de números naturales cumple las propiedades asociativa, conmutativa, elemento neutro y distributiva. En cada una de ellas podemos observar el ejemplo que se cita para explicar en qué consiste cada una de las propiedades, tanto asociativa como conmutativa, elemento neutro y la propiedad distributiva. Dialoguemos acerca de la propiedad de la sustracción. Como ya lo hemos dicho, igual que la suma, la resta es una operación que se deriva de contar números naturales. Los términos de la resta, ¿cuáles son? Minuendo y sustraendo. Por lo tanto, la resta no tiene una propiedad conmutativa porque no es lo mismo decir A menos B que B menos A. Ahora, hablemos de las propiedades de la división de números naturales. La división es una operación que tenemos que hacer para repartir un número de cosas entre un número de personas. Sus términos son dividendo, divisor y cociente. Y las propiedades de la división. La división no tiene propiedad conmutativa. No es lo mismo decir A dividido en B que B dividido en A. Para continuar con el tema, podemos citar algunas de las dificultades que encontramos y que podemos encontrar para que los niños puedan aprender las operaciones matemáticas. Y habría que mirarlo desde qué punto de vista o bajo qué parámetros encontramos dificultades en los niños. Una de las dificultades que encontramos o que podemos encontrar en los estudiantes para el desarrollo o para el aprendizaje de las operaciones con números naturales puede ser la acalculia. La acalculia es la alteración en las habilidades de procesamiento matemático debido a las lesiones cerebrales. En este caso no se trata de una dificultad como tal de aprendizaje, sino de un trastorno debido a una lesión cerebral. Entonces, tenemos que tener presente si el niño presenta alguna dificultad para el aprendizaje de las matemáticas, debemos saber por qué el niño presenta esa dificultad. Otra dificultad que se puede presentar en los niños es la discalculia. A diferencia de la calculia, la discalculia es una dificultad del aprendizaje de carácter persistente. Ya más bien cuando el niño presenta apatía por las matemáticas, por
por aprender o por desarrollar operaciones básicas con los números naturales. También podemos hablar de las estrategias que utiliza el maestro para enseñar o para llegar a los estudiantes en el momento en el que les esté enseñando las operaciones básicas. ¿Qué estrategias utilizamos nosotros los docentes para que los niños puedan adquirir de manera fácil y práctica las operaciones básicas y cómo las manejamos dentro del aula de clases? ¿Qué tan didácticos somos para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades matemáticas? Pues sabemos que todos los niños no desarrollan las mismas capacidades, entonces tenemos que tener claro cuáles son las dificultades que presenta el estudiante para saber desde qué punto abordar al niño y trabajar con el niño las dificultades en el área de matemáticas y sobre todo con los números naturales y las operaciones básicas.